Muy bien, como vemos, el título de nuestra presentación es Práctica Pedagógica Investigativa, porque en este segundo logro debemos identificar cuáles son las fases en las que se ha organizado la práctica pedagógica en la Escuela Normal Superior de Pasto, qué se desarrolla en cada una de ellas, cuántas fases son, cuál es el propósito de cada una. Esto en el mismo hilo conductor desde el horizonte institucional con respecto a la misión y a la visión de nuestra institución, que es formar maestros. Les he traído un video de Mario Alonso Puig en el que nos habla de que la formación de un maestro es básicamente humana. Nosotros tenemos que reconocer qué hay en cada uno de los estudiantes. Es una labor bastante compleja porque además de eso debemos cumplir con unas competencias en las diferentes dimensiones del saber. Entonces vamos a observar con mucha atención este video, que es el que les coloqué en la guía de aprendizaje y que va acompañado de unas preguntas. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿no? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos, y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia. Se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia es una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre, y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión, hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esto. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano.
es muy fácil decir, ay, Benja, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Muy bien, con esos elementos que nos da Mario Alonso Puig, vemos qué grande es la tarea que nosotros tenemos como maestros. Cuando yo les compartí la guía de aprendizaje, les compartí también algunas preguntas, y una de ellas es: ¿cuál es la misión de un maestro? Que va muy de la mano cuando nosotros iniciábamos el año escolar y les preguntaba qué significa ser maestro, ¿cierto? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la formación de un maestro para cumplir esta misión? Básicamente nosotros formamos seres humanos, personas que tienen una gran capacidad de pensamiento, de emociones, de situaciones que los afectan día a día. ¿Y cómo lograr esa sensibilidad cuando nosotros formamos maestros? La siguiente pregunta dice: ¿qué aspectos conoces de la formación pedagógica que ofrece la escuela normal para alcanzar la misión que tenemos? Vamos entonces a reflexionar, no con el ánimo de pues responderlo, porque este no es el medio que tenemos para hacerlo, pero espero que ustedes hagan un ejercicio muy consciente de esa parte. Ya en el desarrollo de la guía de aprendizaje, entonces tenemos unos elementos teóricos que nos dejan con mucha claridad qué es la práctica y cuáles son las fases, ¿cierto? Entonces las vamos a hablar al respecto. ¿Qué es el proceso de observación y práctica pedagógica investigativa? Vamos a ponerle mucha atención a este término: observación y práctica. Es el proceso a través del cual nosotros formamos maestros y les damos toda una fundamentación teórica, y les proponemos unas sesiones prácticas para que puedan entender cómo es el contexto escolar, qué debe hacer un maestro, qué aspectos influyen en el proceso de enseñanza que debe desarrollar un maestro, no solamente dentro del aula, sino también fuera de ella. Para eso ustedes deben asumir una visión crítica
y sobre todo una visión objetiva, es decir, verlo pero sin necesidad de interpretarlo y juzgar lo que el maestro está haciendo. Muy bien. Continuando entonces con el significado de qué es la práctica, nosotros tenemos en cuenta que en la medida en que el maestro en formación participa de ese proceso de manera activa, entonces la práctica pedagógica tiene un sentido. ¿Por qué? Porque depende de ustedes poder leer realmente la realidad, perdón la redundancia, que determina dentro de un aula de clase. Y cuando usted ve esa realidad, va a encontrar situaciones que son muy favorables, pero va a encontrar realidades que nos van a llevar a cuestionar y a preguntarnos cómo podemos ayudar a esos estudiantes. Aquí, por ejemplo, les he compartido una imagen de una estudiante de la generación anterior y mire, aquí ella está involucrada, porque observar no es ir a sentarnos a una esquina del salón y mirar qué es lo que pasa. Yo observo también cuando estoy interactuando con los niños. Muy bien. Ahora, entre otras experiencias, el maestro en formación debe desarrollar habilidades de indagar, confrontar, consultar, averiguar, entender, contrastar. Lastimosamente hoy con nuestra realidad es poco probable que nosotros tengamos ese contacto directo en el aula. Espero que en el grado 11 pues ya podamos hacerlo de la manera como siempre se ha venido desarrollando. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Sí podemos averiguar, entender qué es ese proceso educativo, qué problemas y qué dificultades y qué necesidades y qué emergencias y qué fenómenos surgen cuando un maestro está dentro del aula. Cada uno de ustedes es un mundo diferente. ¿Qué propósito tenemos nosotros con esa práctica pedagógica? Ustedes ya saben claramente que cuando decidieron sus padres matricularlos en esta institución era para que se formaran como maestros, ¿cierto? Entonces, nuestro propósito es, con la práctica pedagógica, familiarizar al maestro en formación con los ambientes que hay dentro de una institución. Un ambiente es el ambiente físico, las instalaciones, pero también la parte social, la parte administrativa, la parte comunitaria, la parte pedagógica. ¿Y dónde hacemos esa práctica? En primaria y en preescolar. Muy bien. Ustedes, cuando terminen grado 11, van a ser capaces de leer el contexto, de leer cuál es esa realidad en cuanto a la parte física, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué fortalezas administrativas y qué debilidades administrativas también tenemos, y también en el espacio pedagógico, qué aspectos se debe replantear en cuanto a las estrategias de enseñanza, qué problemas surgen en preescolar, en primero, en segundo, en ciencias, en sociales, y cómo transformar esa realidad. Ustedes nos cuentan qué ven, pero también llevan un escrito en un diario. El diario de campo para un investigador es la herramienta fundamental porque usted va a observar y la memoria es frágil, entonces va a anotar, pero no lo va a explicar, simplemente va a contar lo que está observando. ¿Por qué? Porque usted está haciendo práctica pedagógica investigativa y de allí entonces que ese diario de campo sea tan importante. Usted va a elaborar unos registros, tal vez en este año no, pero en el próximo sí desarrollará, confiando en Dios, unos cuantos diarios de campo que usted va a revisar luego y de allí va a generar un proyecto de investigación y va a proponer unas estrategias de solución. Eso quiere decir resignificar y recontextualizar la realidad dentro de la institución educativa. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos? La primera, obviamente, es la observación directa y participante. Ya les dije, no es ir a un lugar, a un salón, a una aula, a una cancha y cruzarnos de brazos a observar qué está haciendo el maestro, qué hacen los niños. No, yo
tengo que hacer parte de ese proceso, no dictando clase, pero sí integrándome a las actividades que la maestra proponga. Pueden hablar con los docentes, pueden hablar con los niños, pueden hablar con servicios generales, con los directivos, los administrativos. Y eso se registra y se hace un informe en su diario pedagógico. Muy bien. Ahora, ¿cómo ustedes sistematizan esa información? Ya les he venido diciendo, les he hablado de un diario de campo y del diario pedagógico. El diario de campo son todas las consignaciones que ustedes pueden hacer cada vez que visiten un aula de clase. Para eso les damos nosotros unas pautas. ¿Qué tienen que observar? ¿Qué es lo que van a mirar? Entonces, a partir de esas pautas que les damos, ustedes hacen sus anotaciones y luego la registran en un informe que va en su diario pedagógico, que es la carpeta que habíamos preparado. Muy bien. Ahora, hay unas fases de observación. Son dos. Mire, la fase 1 se desarrolla durante el grado 10 y el grado 11 y se llama fase de observación y práctica pedagógica investigativa. ¿En qué niveles? En los niveles de educación básica y en el nivel de educación preescolar. Ahí hay una imprecisión en la diapositiva. Y en la fase 2 se llama, miren el nombre, práctica pedagógica investigativa. ¿Por qué ya no es observación? Porque ellos ya van a desarrollar clases, jornadas diarias con los estudiantes, tanto en nuestra institución, en primaria y en preescolar, como en otras, en el sector rural también. ¿Durante qué semestres? Durante los semestres, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto se hace esa práctica que se llama rural y urbana. También se hace trabajo con población vulnerable, es decir, con niños con necesidades especiales, con comunidades desplazadas. Entonces, chicos, aquí ya básicamente, ¿qué hacemos nosotros en esa fase 1? Grado 10 y grado 11. Nosotros iremos a observar preescolar y primaria. En grado 10 es el contexto institucional y los ambientes educativos. Ya sabemos qué es el contexto institucional, es toda esa realidad que ya ustedes van a revisar su guía y ahí está explicado qué es el contexto institucional. También ustedes observan los ambientes educativos. 5 ambientes: el físico, el pedagógico, el comunitario, el directivo, el administrativo. Cuando estén en grado 11, ustedes ya van a ir más allá a ver cómo enseña el maestro. Por eso se llama procesos pedagógicos y el maestro y el aula de clase. Cómo el maestro resuelve esas dificultades de convivencia, de aprendizaje, qué estrategias utiliza. Pero además, nosotros en grado 11 sabemos y entendemos y conocemos cuál es la proyección que tiene la institución con respecto a una promoción comunitaria y a una promoción a la familia y a la infancia. Todas esas actividades que buscamos involucrar a las familias. En ese sentido, entonces, en la fase de la práctica pedagógica investigativa, en primer y en segundo semestre, hay un énfasis en la parte urbana y en la parte rural, en las que estudian las poblaciones, es decir, que trabajan con niños con barreras de aprendizaje. La ley dice discapacidad. Acá en la institución le hemos dado el nombre de necesidades educativas especiales. En tercer semestre, ¿dónde se hace la práctica? Se hace la práctica en instituciones en la ciudad de Pasto, pero también en corregimientos del municipio, con población vulnerable, y también se hace práctica en preescolar en tercer semestre. Y en el cuarto semestre ya es una práctica de intervención, es decir, los maestros en formación ya van a las aulas, observaron un problema, hacen una estrategia y la ponen en práctica, es decir, intervienen dentro de ese espacio que observaron en cada una de esas poblaciones con las cuales se desarrolló la práctica, la observación y la práctica. Muy bien, en ese sentido, chicos, entonces les he propuesto unas actividades que están en plataforma. Las vamos a revisar desde la guía.
La primera actividad que ustedes van a desarrollar tiene que ver con un esquema en el que van a explicar cuáles son las fases de la práctica pedagógica, que ya pues de alguna manera ya la revisamos, y con palabras claves, con imágenes, pero además van a hacer una conclusión de por qué es importante esa formación como maestros. Entonces, mínimo dice 10 renglones, aspiro pues que ustedes hagan una bonita construcción. No nos limitemos a quedarnos con esas ideas que ya teníamos. Vamos a aprovechar todo el material que tenemos para poder hacer un trabajo rico. La segunda actividad que les he propuesto en plataforma tiene que ver con crear un perfil. El perfil es el conjunto de cualidades y características que identifican a una persona. En este sentido, a un maestro en formación. Por eso dice, proponer el perfil del maestro en formación, es decir, establecer las cualidades y características personales y pedagógicas que deben identificar a un maestro en formación en cualquiera de sus fases. Para ello hay que basarse en la explicación que les acabo de dar, y allí en esa presentación, que también está en plataforma, pueden repasar cuál es el propósito de la práctica pedagógica y qué competencias pretendemos formar. Es decir, cuando hablamos de competencias son las habilidades que ustedes tienen que alcanzar a partir del desarrollo de las fases, en este caso de la fase de observación y práctica pedagógica en grado 10º y 11. Esas cualidades, ustedes van a identificar 10 cualidades y características, no 10 de características y 10 cualidades, no, en conjunto las 10. ¿Cómo la redacto? Entonces ustedes se van al manual de convivencia. En la página 20 ustedes encuentran el perfil del estudiante normalista, y no quiere decir que vamos a copiar esas, sino que en la redacción ustedes se pueden fijar para formular los 10 aspectos que deben identificar al maestro en formación. También les sugiero allí un link, hay que visitar los links y para que nuestro trabajo esté completo y pueda abordar todo el contexto de la formación de la práctica pedagógica que corresponde.